Muy bien, estamos trabajando entonces el modo imperativo, ¿correcto? Estamos trabajando el modo imperativo del verbo hebreo. Ya hemos trabajado la estructura cal y trabajamos la estructura nifal. Y estamos aprendiendo cómo construir el imperativo a partir de las características del verbo como tal, ¿no? En cuanto a al modo y a la estructura que estemos trabajando, y también estamos aprendiendo a trabajarlo a partir del imperfecto, porque el imperativo se construye a partir del imperfecto. Tiene casi las mismas características, son muy pocas los cambios que hay entre una y otra, uno y otro modo, el imperfecto y el imperativo. Hoy vamos a trabajar con la estructura piel. Ya trabajamos la estructura cal y la estructura nifal. Vamos a trabajar con la estructura piel. Vamos a compartir un tablero y vamos a empezar a analizar esta parte. Voy a compartir una pantalla. Vamos a abrir un archivo. Y coloquemos, por favor, allí imperativo piel. Recordemos que el imperativo no está en todas las estructuras. De las 7 estructuras solamente está en 5. Suele suceder con algunos modos del hebreo. Está en cal, está en nifal, está en piel, no está en pual, sí está en jifil, no está en jofal y sí está en hitpael. Es decir, tenemos imperativo no tenemos Cinco, imperativo, no tenemos imperativo en pual ni en jofal. ¿Listo? Claro, ¿por qué razón? Porque son estructuras pasivas. Entonces, es por eso que están allí. Entonces, por favor, coloquemos acá imperativo. Imperativo piel. Imperativo piel. Recordemos que el piel es una estructura simple, perdón, es una estructura activa, intensiva. ¿Se acuerdan? Activa, intensiva. Entonces, en este caso que estamos trabajando el verbo catal, que es el verbo matar, en esta estructura es asesina, asesina, asesina tú, asesinen ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar allí. Características del imperativo piel. Primera, reitero, recuerden que estamos aprendiendo a construir el imperativo de 2 maneras y la primera que estamos trabajando en cada estructura es a partir de las reglas del imperativo y de la estructura como tal. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver las características de la estructura piel. Primera radical con pataj. Primera radical. A estas alturas, obviamente, ya sabemos que cuando hablamos de primera radical es la primera letra de la raíz del verbo, ¿correcto? Primera radical con pataj. Segunda característica. La segunda radical con dagesh fuerte. Ojo, este dagesh fuerte es típico de las estructuras piel y pual en todos los modos del tiempo del verbo hebreo. Es decir, las segundas radicales en las estructuras piel y pual están presentes en el perfecto, en el imperfecto, en el imperativo, en el yusivo, en el cortativo, etcétera, etcétera. En el participio, allí están. En el infinitivo siempre está la segunda radical con dagesh fuerte.
Entonces, fíjense que una característica muy importante cuando nosotros intentemos analizar un verbo que está en la Biblia, un verbo que está en la Biblia y que tiene dagesh fuerte en la segunda radical, usted casi que seguramente diga eso es un bien o un pual. Y se va a dar cuenta que no va a fallar casi. ¿Listo? Ese es un tic, un ticito que quedó allí para cuando estemos tratando de hacer un análisis morfológico de un verbo. Tercera característica. La segunda es que la segunda radical lleva dagesh fuerte. La tercera, en segunda masculino singular, en segunda masculino singular y segunda femenino plural, coma, la segunda radical. Esto parece un rompecabezas, pero ya cuando hacemos las conjugaciones ya nos damos cuenta de qué estamos hablando. La segunda radical lleva cerebro. La segunda radical lleva cerebro. Listo. Vamos a hacer la conjugación. Estamos hablando del verbo catal, matar. Aquí colocamos singular. Aquí colocamos plural. Aquí colocamos segunda masculino. Aquí colocamos segunda femenino. Y vamos a hacer la conjugación normal que usualmente hacemos. Recordemos que estamos trabajando el verbo catal. Usted en todas las gramáticas o casi todas las gramáticas va a encontrar ese verbo y entonces va a poder entender ese paradigma del verbo. A veces en la mayoría de gramáticas, para mostrar el paradigma del verbo, simplemente lo que hacen es en una sola hoja, en una sola página, mostrar todo. Pero vaya uno a entender esa parte. Eso es muy complicado. Aquí lo que estoy haciendo es desglosando eso que se presenta en una sola hoja en una gramática, desglosándolo, porque como había dicho en un video anterior, el verbo hebreo se puede conjugar más o menos en unas 250 maneras diferentes. Un verbo en el hebreo. 250 maneras diferentes, contando con los tiempos o los modos y las estructuras. El asunto es que los modos pueden ser, como le comento, pueden ser perfecto, imperfecto, imperativo, infinitivo, participio, yusivo, cortativo, estativo, correcto, pero como cada uno de ellos tiene las famosas 7 estructuras, cal, nifal, piel, poal, jifil, jofal y jilpael, y les había dicho que algunos de esos modos no tienen las 7 estructuras, pero sí tienen 5, ¿ya? Entonces, por eso es que se alarga tanto la conjugación de un solo verbo en el hebreo. Por eso es que el verbo hebreo es algo bastante denso. Pero no es tampoco tan complicado cuando uno empieza a analizar esto y se mete allí en estos asuntos porque tiene digamos, unas reglas generales, ¿ya? Que son las que estamos observando acá. Muy bien. Entonces coloquemos allí el singular y coloquemos las radicales. La catal en el masculino, catal en el femenino, ¿correcto? Vamos al plural. Y colocamos las mismas radicales allí. Listo. Eso es lo primero que estamos haciendo. Muy bien. Y vamos entonces con las características del modo imperativo. Recordamos cuáles son. Tiene sufijos propios del modo. ¿Cuáles son? Hirik, yo, para la segunda persona, femenino del singular. Para la segunda persona, masculino del plural. Y na, para la segunda persona, femenino del plural. Listo. Hemos agotado las características de la primera característica del modo imperativo.
Vamos con la segunda. I y U arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra en la raíz del verbo sea reemplazada por un cheva. Eso se llama volatilizar, excepto en jifil, pero acá no estamos en jifil, o sea que así no funciona acá. Entonces, hemos trabajado esta parte. ¿Listo? Ahí está. Allí hemos agotado las características del modo imperativo. ¿Ya? Ahora vamos con las características de la estructura, que en este caso es piel. Estamos en imperativo piel. Primera radical con pataj. Entonces, trabajemos la primera radical con pataj en el imperativo. Coloquemos pataj en todas. Pataj acá, pataj acá, pataj acá y pataj acá. ¿Listo? Muy bien. Hemos agotado la primera característica. Vamos con la segunda. Segunda radical con dagesh fuerte. Coloquemos dagesh fuerte en todas las segundas radicales. En este verbo es la radical es la letra tet. Le vamos a colocar allí un dagesh Dale. fuerte. Tercera característica. En la segunda persona masculino, en la segunda persona masculino singular y segunda persona femenina plural, femenino plural, la segunda radical lleva seré. Entonces busquemos esas conjugaciones, por favor. Decimos que segunda masculino singular, acá. La segunda radical lleva seré. Eso es acá. Y la segunda persona femenino plural lleva seré, acá. Listo. Ese es todo el asunto. Muy bien. Allí ya habremos agotado las características de el modo imperativo, las generales, y las características de la estructura. Propias de la estructura. O sea, primero las del modo imperativo con los sufijos y con la volatilización de la vocal de la segunda radical en las terminaciones I y U. Esas son las características generales del modo imperativo. Y luego las características de la estructura, en este caso la piel. Ya las agotamos todas. Vamos con las características del tiempo del idioma hebreo. No puede ir sola una consonante. Debe estar acompañada de un sheba. En este caso, ¿cuál? Ya dijimos que la única que queda sola aquí al inicio o a mitad de palabra es la letra lamet, es decir, La, la segunda persona femenino del plural. Listo. ujú, Nos falta una cosita más. ¿Cuál es? El acento. ¿Por qué las- acento? Porque decimos siempre, esta palabra se lee en el hebreo katal, tilde en la A, porque lleva un acento de manera natural en esa segunda sílaba. Ese acento hay que conservarlo donde se pueda conservar. Aquí en la segunda persona masculino del singular lo conserva de manera natural, no hay inconveniente. La segunda persona femenino del singular arrastra el acento, es decir, la terminación yo lo arrastra. Aquí, segunda masculino plural, la U lo arrastra. las Entonces, rastro. solamente acá, en la na, la terminación na, segunda femenino plural, colocamos Ujú. acento debajo de la tet. ¿Listo? Allí ya hemos trabajado este verbo. Perdón, qué pena. Ay, lo lamento. Tranquilo. Bueno, ¿qué nos falta? Dos cositas más. Vamos a hacerla. Pronunciación. La lectura, muy bien, para saber cómo es que pronunciamos. Excelente. ¿Cómo se lee esta palabra acá? Catel. Catel, muy bien. Como tiene dagesh fuerte en la T, la duplicamos. Acá, Catli. Ah, Cateli. Cateli. Catelí, muy bien. Tenemos un cheva debajo de una consonante con dagesh fuerte y por lo tanto se lee Catelí. Sí. Acá, Catlu. Ah, igual, como es un dagesh fuerte, entonces se ese pronuncia. cheva se lee. Y la siguiente, Catelna.
Catelna, porque recordamos que Ah, sí, señor. se conserva el acento debajo de la TET, en la vocal que acompaña la TET. Listo. Ujú. Vamos a hacer lo último y es la traducción. Traducción. Recordamos que es el verbo catal, matar, pero es imperativo en estructura piel. Aunque es el verbo matar, como es una estructura piel, que es una estructura intensiva, entonces es asesinar. Podemos Asesino. decir entonces, asesina tú. Recordemos que eso es una redundancia, pero que estamos colocando allí porque es un curso ya no tan introductorio en este momento, pero sí para que tengamos en cuenta ese aspecto. Asesina tú refiriéndose a el sexo masculino. ¿Listo? Acá, asesina tú refiriéndose a Femenino. sexo femenino. Muy bien. Acá, asesinen ustedes refiriéndose al sexo masculino y acá, asesinen ustedes refiriéndose al sexo femenino. Femenino. Preguntas hasta el momento. Preguntas. Por el momento no, profe. Muy bien. Esta es la construcción tradicional. ¿Cómo lo hacemos desde el imperfecto? Acudimos al imperfecto piel. Traigamos a la memoria, por favor, el imperfecto piel. Vamos a construirlo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las radicales en el singular y en el plural. Colabóreme con eso, por favor. Vamos al plural y las escribimos también en el plural. Y vamos también a trabajar las reglas generales del tiempo imperfecto. Y nos damos cuenta que el tiempo imperfecto tiene un prefijo, que es la letra T, Sí. acompañada de la letra TAF, acompañado de un cheva, ¿correcto? Lo Ujú. colocamos. Vamos entonces a llenar la segunda masculino en el singular. ¿Qué más tiene?
Todas también tienen dagesh fuerte. Las segundas radicales. Coloquemos entonces dagesh fuerte en las segundas radicales. Aquí estoy con la segunda persona femenino del singular. Vamos con la segunda masculino plural. La primera radical lleva pataj. La segunda radical dagesh fuerte y cheva. Y vamos con la segunda femenino del plural. Primera radical con pataj. Segunda radical con dagesh fuerte y seré. Y el cheva que es propio de esta parte. Listo. Ya hemos construido o recordado, porque si ya lo hemos trabajado, el imperfecto, es decir, futuro piel. Hagamos una comparación, a ver qué tenemos. Acá. Bueno, ya veo aquí una diferencia y es que en el imperfecto tenemos un prefijo que no tenemos en el imperativo. Esa es una diferencia. En el imperativo piel no tenemos prefijo. Prefijos. Saquemos el prefijo entonces. Vamos a comparar la segunda persona masculino del singular. Primera radical lleva pataj, segunda radical con dagesh fuerte y seré. Exactamente lo mismo entre el imperfecto y el imperativo. Vamos con la segunda persona del femenino. Primera radical con pataj en ambas. Segunda radical con dagesh fuerte y cheva en ambas. Y sufijo hirikyot está exactamente igual. Vamos ahora al plural. Segunda masculino plural. Primera radical con patada. En ambas, muy bien. ¿Qué más? Segunda radical con dagesh fuerte y sheva. Excelente. Y sufijo Y u sufijo en u ambas. en ambas. Muy bien. Shuruj o shurej, el se sufijo. Y vamos con la segunda femenino del plural. Igual. Primera radical con pataj en ambas, ¿correcto? Segunda radical con dagesh fuerte y serek. seré, muy bien. Y sufijo na. Na. Listo. ¿Qué podemos concluir allí? ¿Qué podemos concluir entonces? Concluimos que para construir el imperativo piel, a partir del imperfecto piel, no se agregan los sufijos taf. Para construir el imperativo piel a partir del imperfecto, coma, simplemente se elimina el prefijo y la vocal que lo acompaña. Y la vocal que lo acompaña. En este caso, ¿es cuál? La letra Taf acompañada de Cheva. Eso es todo. Entonces, retiramos el prefijo y queda convertido en imperativo. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo vamos? Bien, Pregunta. profe. Por el momento no, profe. Es muy sencillo. La construcción a partir del imperfecto. Ujú. Construir el imperativo a partir del imperfecto es muy sencillo. Sí, Aquí, una vez más, nos damos cuenta de la importancia de tener el imperativo en la cabecita, porque nos ayuda. Es decir, si tenemos el imperfecto, vamos a construir fácilmente el imperativo. Y así ya, o es. sea, poder construir eso acá uf, eso es un avance enorme en el hebreo. Es un proceso, eso es un Así proceso, es. porque el tiempo perfecto tiene unas características y cada estructura del perfecto tiene sus propias características. El imperfecto tiene unas características generales y cada estructura tiene sus propias características en el imperfecto, y el imperativo tiene unas características generales y cada estructura unas características particulares. Muy bien, hemos trabajado el modo imperativo y la estructura piel en el hebreo. Feliz semana. Bueno, muchísimos éxitos, el Señor les bendiga y nos vemos en otra clase. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, profe. Muy Éxitos. amable.